La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café primero de la semana. Quería empezar a hablar hoy de un tema que me estuvo inquietando desde hace exactamente una semana. Falleció el Papa Francisco. Y el Papa Francisco es una figura muy querida en nuestro país. Siempre le distinguió al Paraguay, vino al Paraguay, habló de la mujer paraguaya. Pero hay un montón de cosas a lo largo de su papado, que duró bastante, si se tiene en cuenta la edad en la que fue electo, que hacen ruido, que muestran hipocresía, que muestran sesgo político. Pero para poder criticar con argumentos y con fundamentos, tenía que hacer una investigación y recopilar todas las cosas, no solamente de las cosas que hizo durante su papado, sino a lo largo de su carrera eclesiástica.
Este aquí que encuentro en YouTube, una gran fuente de información es YouTube, si se sabe usar, si no se ven porquerías, un análisis que hace de Francisco, de su papado y de su pasado, Osvaldo Bazán. ¿Quién es Osvaldo Bazán? Osvaldo Bazán es un periodista argentino de primer nivel. Osvaldo Bazán es un periodista que brilló en diversos medios y que ahora se lanzó a la actividad en streaming y tiene muchísimo éxito en su canal de streaming en YouTube y en Twitch. Este señor, Osvaldo Bazán, siempre se caracterizó por dos cosas: por su independencia de cualquier sesgo ideológico y también por el rigor periodístico con que hace sus análisis y sus materiales. Aparte de ser periodista y ahora streamer, es también escritor. Y uno de los libros que a mí me gusta mucho, que en realidad no es de él, sino que es una adaptación, es el audiolibro El Principito. Yo hice una vez, no un libro, sino un escrito, una de las cartas de Platón, el banquete, donde cuenta la historia de un banquete en que van él y Sócrates. Pero yo copié el original, digamos, pero le puse tono paraguayo. O sea, hablan Sócrates y Platón como hablamos los paraguayos. Y él hizo también eso. Y tengo que decir que yo hice antes que él. No es que él me haya copiado, sino que para que no digan que yo le copié a él, él hizo lo mismo con El Principito. Y no contento con escribir El Principito, hablado como hablan los argentinos, hizo un audiolibro del Principito. Y el audiolibro del Principito de Osvaldo Bazán está inclusive musicalizado y es espectacular. Así que muy recomendado el canal de Osvaldo Bazán. Ustedes lo van a encontrar en YouTube y van a poder disfrutar porque tiene muchísimos materiales de investigación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Planeta OV, se llama. O sea, Planeta Osvaldo Bazán, Planeta OV se llama su canal. Bueno, él hace un video analizando al Papa Francisco con documentos. Y realmente a mí me ahorró el trabajo de investigar yo. Algo que estaba ahí en mi cabeza hacer, porque todo el mundo, el elogio, no sé, el mundo a sus pies, pero hizo muchas cosas malas para la libertad. Y eso no es fácil de dejar de lado, ¿verdad? Escuchen, malas para la libertad. Bueno, Osvaldo Bazán, el periodista y escritor argentino, hizo la investigación. Del minuto 2, pone Mielito. Del minuto 2, porque primero hace una presentación y un resumencito y eso no nos interesa. Del minuto 2 vamos a escucharle a Osvaldo Bazán hablando de Jorge Bergoglio devenido en Papa Francisco. Ahí va. Por esta nota, pero también mucha gente que estaba muy de acuerdo y que tenía ganas de decir algo que no se estaba diciendo. Acá, la nota. Francisco tuvo la despedida que se merecía. Francisco puede descansar en paz.
Su despedida estuvo a la altura de sus principios y valores. Fue la despedida más hipócrita que se recuerde, en consonancia con una de las personalidades más hipócritas del siglo XXI. O quizá no lo sabemos, Jorge Bergoglio, además de sus promocionadísimos viajes en la línea A de subte, usó también el ascensor de Severance. Para quienes no vieron la serie, subís a ese ascensor y cuando bajás y entrás a la oficina, no recordás nada de tu vida anterior, de tu fueri. Pasás a ser un dentri por una vida en blanco. La cuestión se revierte cuando volvés al ascensor, dejás tu dentri en la oficina y sale tu fueri a vivir la vida común sin que fueri o dentri sepan nada del otro, aún siendo la misma persona. Sería la única explicación racional, imagínate. Entró al cónclave siendo el obispo reaccionario Jorge Bergoglio, su fueri, digamos, y salió hecho el papa del amor por la diversidad y coso, su dentri, digamos. Tal metamorfosis confundió de plano al kirchnerismo de la época que criticó al dentri como si fuera el fueri. Le tiraron con de todo. El tribunal que investiga la causa sistemática de robos de bebé le hizo lugar al pedido del fiscal Nickinson, donde dijo que Bergoglio tiene cosas que decir. Dijo una justiciera, Cintia García, a un atribulado, Víctor Hugo Morales, quien recordó que Estela de Cuadra, hija de una de las fundadoras de Abuela, denunció a Bergoglio como mentiroso al decir que solo se enteró del robo de bebés hace 10 años. Apropiación de bebés. Citan a Bergoglio. El tribunal que investiga la causa sistemática de robo de bebés le hizo lugar al pedido del fiscal Nickinson, donde dijo que Bergoglio tiene cosas para decir. En la declaración ante la ESMA, en la anterior declaración, Bergoglio había dicho que solo hace 10 años se había enterado de lo que había pasado con los bebés durante la dictadura. Estela de Cuadra, que es hija de una de las fundadoras de Abuelas, es la que ha hecho esta denuncia. Estela de la Cuadra declaró en la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre, y es más o menos para octubre, mirá, porque fue cuando me pusieron presa a mamá junto con cientos de otras madres. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta a papá para que lo reciba Mario Pitti, para que Mario Pitti se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio, y es Miriam Bregman, una de las abogadas de la querella. Página 12 también se hace eco del asunto y la nota continúa ahí. Hoy Estela de Carlotos dice, se fue uno de los buenos, no va a haber otro igual. Víctor Hugo Morales parece que hizo autocrítica y afirmó que los peores feligreses fueron los argentinos poderosos que lo combatieron y falsearon datos. Él, con L. Él no es argentino. Volviendo al momento del anuncio, rápidamente el kirchnerismo entendió que le convenía más apoyar al dentri que pelearse con el fueri y decidió meterse de lleno en el ascensor de Severance. Todos olvidaron todo. No se explica de otra manera, sino que la persona que el 30 de septiembre del 2013 en una entrevista dijese, refiriéndose a los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? No se explica de otra manera, sino que la persona que el 30 de septiembre del 2013 en una entrevista dijese, refiriéndose a los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Fuese la misma que solo unos años antes había dicho, la boda gay es la pretensión destructiva del plan de Dios. Así que a la pregunta del dentri, ¿quién soy yo para juzgar?, se le podría responder, tu fueri. De hecho, en su famosa carta a los 4 monasterios de la ciudad en pleno debate sobre el matrimonio igualitario, carta que nadie recordó en estos días, mezcló sin dramas los misterios de la fe con los avatares mundanos del día a día. Argentina hervía en 2010 con las discusiones sobre el asunto, y Bergoglio aprovechó su poder de autoridad eclesiástica para presionar a los legisladores. Eso de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César nunca fue muy cierto. Las llamadas fueron constantes. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento
sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios, dijo quien ahora es celebrado como el Papa de la Apertura y la Inclusión. O todos entraron en el ascensor, o todos son una manga de hipócritas del primero al último. No es muy difícil ver cuál es la respuesta más sensata. Sí, los gestos, la foto con las trans, piripipí, piripipí. Esos fueron solo gestos. Lo real fue mandar esa carta para incidir claramente en la realidad de este país. Y a pesar de lo que dijeron, que la carta era solo privada, para contarle a las monjitas de clausura lo que estaba pasando, eso me lo aseguró en la pantalla de TN el inclasificable Gustavo Vera, lo cierto es que se leyó en más de una parroquia en los movidos meses antes de la salida de la ley, ante fieles atónitos y aterrorizados. En ese momento, cada gay pasó a ser un enviado del diablo. Gracias, Jorge. Siendo súper buenísimos, admitamos que Bergoglio cambió de idea. Ok, cambió de idea. Es raro, pero admitámoslo. ¿Por qué no pidió disculpas? ¿Se arrepintió alguna vez de lo que había hecho y dicho en contra de la comunidad LGBT? ¿Por qué no lo dijo? Es más, él mismo dijo que debería la Iglesia dar disculpas. Dijo, creo que la Iglesia no solo debe disculparse, no solo deben pedir perdón a esta persona que es homosexual, a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas. Bueno, dale, empezá vos. Acá estamos, a la salida del ascensor, esperando las disculpas. En realidad no somos muchos los que esperamos. Gran parte de la comunidad LGTB también se sumó a los llantos hipócritas porque coso o porque subió al ascensor. Pero se sabe, los Dentri suelen tener problemas. A veces le quedan recuerdos del Fueri y ahí te quiero ver. Debe ser eso lo que le pasó en enero del 2015. A las 11:30 de la mañana del 11 de enero del 2015, los hermanos franceses de origen argelino Said y Serif Kouachi entraron en la redacción de la revista Charlie Hebdo en París, armados con rifles de asalto Kalashnikov, chalecos antibalas y granadas. Estaban reofendidos los pibes. La revista había tenido la osadía de publicar caricaturas de Mahoma. Por eso gritaron Allahu Akbar y mataron a 12 personas, entre ellos al director de la revista, Stéphane Charbonnier, a los caricaturistas Jean Cabou y Georges Borinsky. También mataron a un policía, Hamel Merabet, ejecutado en la calle. De paso, hirieron a 11 personas más. Ahí empezó la fuga de los simpáticos hermanitos, que fueron encontrados en el noroeste de Francia, donde fueron abatidos. Un cómplice de los chicos, Ahmed Koulibaly, mató a un policía en Montrouge y tomó rehenes en un supermercado kosher en París, matando a 4 personas. Resultado de la ofensa por las caricaturas, 17 muertos, 22 heridos. La respuesta del Papa no se dejó esperar. Solo 4 días después de los asesinatos, de Cuerpito Gentil salió y dijo: È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se puede hacer burla de la fe. Si mi buen amigo el doctor Gasparri dice una maldición contra mi madre, puede esperar un puñetazo. Es normal. Dijo, es normal. Y sonrió. La brutalidad de la afirmación es tal que cualquier análisis es banal, a menos de que se tenga la intención profunda de mirar para otro lado. Bueno, hicieron una caricatura, que se jodan. Y así justificó 17 muertos y 22 heridos. Por eso suena tan hipócrita toda esa sarta de lloronas que hablan de alguien cercano a la gente. ¿A qué gente? ¿A la que se cree con derecho a matar porque no le gustó una caricatura? Claro que si el presidente le dijo al Papa lo que le dijo y ahora le dice lo que le dice, hay piedra libre para todos. CFK, Milei, La Cámpora, Imarra, Víctor Hugo, Estela de Carlotto. En junio del 14, el Papa recibe en el Vaticano con alegría a Milagro Sala y su colorida y nutrida comitiva. Hermoso. Detenida en 2016 por corrupción, extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, la señora Sala recibe un rosario de su santidad, pero no le alcanza y le escribe manifestándole lo mal que la trataban.
Pobre, dijo el Papa, y le escribió el 5 de mayo del 17. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil, me he informado de algunas cosas, comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto. ¿Se entiende? La religión es un gran consuelo para quienes sufren y Sala estaba sufriendo en ese momento. Lo que no se entiende es por qué no le respondió a Soledad Mendoza, Víctor Mendoza, Ivana Velázquez, María del Carmen González, Rosa Fernández, Rosalía Reyes, Martín Flores y Elso Moya del grupo Comité de Víctimas de Milagros Sala, que le envió una carta el 29 de mayo del 2017 en donde expresaban desconcierto y desánimo por su apoyo a su verduga. Le pedían una audiencia para contarle de primera mano el miedo y la angustia que les había causado la Milagro. Respuesta: 0. En diciembre del 21, la agrupación Jujuy con Esperanza y Paz vuelve a mandar una carta reiterando una audiencia para los padecimientos, para relatar los padecimientos sufridos, describiendo el terror causado por Milagros Sala y la Tupac Amaru. Respuesta: 0. No es cierto que este Papa re bueno siempre estuvo a favor de las víctimas. Lo de la víctima de Sala no fue la primera vez, ni la última. Tuvo 2 reuniones con dictadores cubanos, Fidel Castro y Díaz-Canel, a los besos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la dictadura jamás fueron recibidas, pese a sus intentos pedidos. En su enorme narcisismo, Francisco se autofelicitó por la liberación de 553 personas que hizo Cuba en el espíritu del jubileo del 2025. Pero nada dijo de que el Movimiento Cristiano Liberación calificó a las liberaciones como un intercambio para obtener beneficios económicos de Estados Unidos, más que un gesto humanitario. Y mucho menos reconoció que de todos esos presos no llegaron a 30 los que efectivamente eran presos políticos. Ojo, no es que no recibiese a familiares de víctimas de las dictaduras. Lo hizo si las dictaduras eran de derecha, como las de Chile o de Argentina. A las de izquierda no las contempló. Por eso pudo bendecir alegremente a Maduro y no nombrar ni una sola vez a el Helicoide, el mayor centro de torturas de su continente. Nada. Hasta el líder socialista Felipe González acaba de confesar que le pidió expresamente a Francisco que intercediera por los torturados de Venezuela varias veces. Hasta le envió, dijo, una larga explicación de cómo su intervención podría ayudar a esas víctimas. ¿Respuestas? 0. Putin hizo que Rusia invadiese Ucrania y provoca miles de muertos civiles apuntando directamente a sus ciudades. ¿Cuántas veces el Papa responsabilizó a Putin? 0, claro. Sin embargo, volvió con la idea de pollerita corta que ya había usado en el caso de Charlie Hebdo. El 3 de mayo del 22, en el Corriere de la Sera, dijo: no sé si la OTAN ladrando a las puertas de Rusia provocó la reacción del Kremlin, pero quizá lo facilitó. El 4 de abril del 22, mientras el mundo se enteraba de las atrocidades que el ejército ruso había hecho en Bucha, Kharkiv o Mariupol, Francisco tuiteó: hay que llorar sobre las tumbas. ¿No nos importa la juventud? Me adolora, sí, lo que sucede hoy. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables. Hashtag paz, hashtag Ucrania. ¿Queda claro? Queda claro. Mientras se descubrían las fosas comunes de civiles ucranianos torturados por el ejército ruso bajo orden de Putin, el bueno, el samaritano, decía que, y loco, todos tenemos un poco de culpa, ¿viste? No, yo no tengo la culpa de nada, Francisco. Fue Putin y el Papa, que es una voz escuchada, debía haberlo gritado. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Si tiempo después, el 25 de agosto del 23, por videoconferencia en el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos de Rusia, celebrado en la Basílica de Santa Catalina en San Petersburgo, les dijo a los muchachos rusos que lo escuchaban: nunca olvidéis vuestra herencia. Sois los herederos de la Gran Rusia de los santos, de los gobernantes, de la Gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, de ese imperio grande, educado de tanta cultura y tanta humanidad. Son herederos de la Gran Madre Rusia, por eso continuad adelante. Alabar la herencia de un imperio culto y humanista, cuando ese imperio está bombardeando civiles, no parece un acto de consuelo para las víctimas. Que se lo hicieron saber, claro. Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, las calificó de muy desafortunadas, sugiriendo que promovían el imperialismo ruso. El arzobispo Sviatoslav Shevchuk, líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, expresó gran dolor y preocupación, temiendo que inspiraran ambiciones neocoloniales
y planeó discutir el tema en un sínodo en Roma. Polacos, bielorrusos, lituanos le recordaron que ellos vienen luchando contra las arbitrariedades de ese imperio humanista hace años. En cambio, los medios rusos lo felicitaron por reconocer los valores imperiales. Por supuesto, en la lógica Bergoglio de todo esto, dijo que, bueno, que no quiso decir exactamente eso. Pero ¿cómo son? Che, se agarran de cualquier cosa. Dijo imperio, pero no por imperio, sino por coso. La organización terrorista Hamas entró el 7 de octubre a Israel. Mató, torturó, violó a más de 1.000 personas que estaban despertando o desayunando en una fiesta. No hay una sola transcripción oficial del Vaticano en donde conste que el Papa haya nombrado a Hamas. Siempre habló, al menos oficialmente para el Vaticano, no en reportes periodísticos o en reuniones privadas con rehenes o con palestinos, de terrorismos o organizaciones terroristas, que es como decir que el holocausto fue provocado por un ejército y no nombrar a los nazis. La excusa siempre es la neutralidad, para poder servir como canal de comunicación entre partes en conflicto. El afectuoso saludo de Hamas y la recordación cariñosa de su figura, con motivo de su muerte, deberían acabar con esa excusa para siempre. Por otra parte, neutralidad que no sirvió para liberar rehenes, ni para frenar a Maduro o a Putin. Solo sirvió para quedar bien con todo el mundo y recibir los saludos mortuorios que hoy recibe. Los torturadores del 7 de octubre le agradecen al Papa los esfuerzos por la paz. El chiste se cuenta solo, pero no es un chiste. Como no lo fue el niño Jesús envuelto en una cufilla, el pañuelo palestino de la resistencia, que el Vaticano expuso esta Navidad. Pocos saben que ese pesebre fue regalado por el Comité Presidencial Superior para Asuntos de las Iglesias en Palestina, integrante de la Organización para la Liberación Palestina. Y el gesto no fue un chiste, porque en medio de la ola de desinformación de los militantes pro-Palestina, se está intentando instalar que Jesús fue palestino. Desde el amigo de Francisco, Maduro, hasta los amigos de Francisco, Hamas, insisten con esa soncera ahistórica. Por eso, tanto desgarro por la figura de un papa que sonrió a todos, pero benefició solo a algunos, puede menos que sonar a hipocresía. Por eso, todos estos periodistas que se enojan tanto, y con razón, con el presidente porque nos trata como nos trata, se olvidan de la carta que el 7 de abril Francisco le mandó a su amigo Gustavo Silvestre. Todavía la pueden ver en el sitio del Gato. En donde le dijo: siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas: desinformación, calumnia, difamación, coprofilia. Y según me dicen, a algunos autores le pagan para esto. Triste, una vocación tan noble como la de comunicar, ensuciada de esta manera. Ojo, dije que la nota está, pero para encontrarla deberán buscar, porque está escondida entre los avisos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Entre Ríos, el Gobierno de Chubut, las municipalidades de Pilar, Tigre, La Costa, San Martín o de Arba. Había empezado este escrito con lo de Severance, pero me lo olvidé en el camino. Pensándolo bien, no hay ningún Severance. Bergoglio siempre fue esto: ni reaccionario ni progresista, oportunista, narcisista, que no vino a salvar al mundo de ninguno de sus males. Solo le lavó los pies a algunos presos y la cara a unos cuantos dictadores. Disculpen, escribir cualquier otra cosa de mi parte hubiera sido hipócrita. Y ya hay demasiada competencia. Esta fue la nota. Esto que voy a mostrarte ahora es las conclusiones que sacaron entre los periodistas Tenenbaum y Siete Case. Y después quiero que lo escuches, quiero contestarles. Acá está. Después hay dos cosas que también me interesaron porque van a contramano. Son dos personas muy distintas entre sí, que probablemente no podrían sentarse a una mesa, y que hicieron las coberturas más duras sobre el Papa. Una fue Horacio Berbisky, que volvió con el tema de su complicidad o su supuesta complicidad con la dictadura, y el otro Osvaldo Bazán, que dijo: murió un hipócrita, se lo está despidiendo con la hipocresía que merecía. Y los dos hacen hincapié casi en lo mismo, básicamente es la dictadura. Después Osvaldo Bazán sigue Milagro Sala, Venezuela y muchas otras cosas, y su insensibilidad frente a algunas causas, muchas cosas totalmente atendibles, y lo que dice Berbisky también totalmente atendibles. Y es interesante de leerlo, no porque sus retratos sean completos, porque es una mirada. Está claro, totalmente segmentada.
Bueno, puede ser, ponele, pero también puede ser segmentadas las otras. No, es segmentada, porque la crítica con Milagro Sala es porque no le gusta Milagro Sala. Bueno, pero, a ver, sí. yo tiendo a Sí, si el Papa está pensando dónde estaría Jesús, y bueno, y yo no sé si no estaría ahí. Y yo creo que no. Pero no importa, porque yo creo que yo... ¿Que estaría sentada con Morales? No, estaría sentado con las víctimas de Milagro Salas, tal vez. ¿Y quién sabe? Y bueno, pero si vos gente... ¿Quién sabe que son las víctimas de Milagro Sala? Es No, que es complejo, es que vos no estás reconociendo, no vamos a pelear, porque no estás reconociendo... No, digo simplemente la mirada del Papa. Y además, hay una discusión que tuvieron dos periodistas de la izquierda con respecto, y es muy simpático esto, porque uno de ellos es más cuerdo, y le dice, el más fanático dice, el Papa estará con Milagro Sala, Jesús estaría con Milagro Sala. Milagro Sala fue una ladrona que se robó una tonelada de millones de dólares diciendo que le iba a dar plata a los pobres, y en realidad lo que hacía era garrotearle a los pobres. Tenía un ejército privado que iba y le apretaba a los que protestaban. Y el Papa le envía de regalo un rosario y le dije, comprendo tu dolor, espero que pronto salgas en libertad, porque está presa hasta ahora. Bueno, presa no, está presa domiciliaria en una mansión. Entonces el tipo, el otro le dice, el Papa miró dónde iba a estar Jesús, y Jesús iba a estar con Milagro Sala. Y el otro dice, yo creo que no, le dice. ¿Y con quién va a estar? Con Morales. Morales, que es un político corrupto. No, le dice, con las víctimas de Milagro Sala. Y ahí sale el famoso comodín de la izquierda. Cuando no puede explicar algo de lo que vos le pedí explicación, el zurdo fanático sale y te dice, es complejo. O sea, te podría explicar, pero no vas a entender porque es complejo. Que va, el mismo argumento siempre. Ridículo. Bueno, suscribo la investigación y lo que cuenta y lo que opina y lo que juzga Osvaldo Bazán. Es así mismo. Es todo lo que a mí me hacía ruido, pero no tenía los elementos. Tenía que investigar para tener los elementos y no quería hablar antes de tenerlos. Bueno, ahí está. Eso es. Bueno, a ver qué dice la gente. Sarcoma nos manda acá, dice salsa picante. De Vicky Pic les compraste salsa picante. Qué bien, espectacular, Sarcoma. Por internet lo que no salía la radio, ¿verdad? Salía un solo canal. Bueno. No se escucha nada, Albert, dice. Bueno, eso era antes. Ahora ya se escucha. Buenas tardes, Alberto. Bueno, la gente que no escuchó, si me manda 5 mensajes diciendo que quiere que repita la primera parte de lo que dice Osvaldo Bazán, escríbanme. Si hay 5 mensajes diciendo que quieren que se repita la primera parte del comentario de Osvaldo Bazán, yo voy a repetir, porque realmente vale la pena. Pero si hay uno nomás el que no escuchó, no le voy a hacer escuchar al resto de vuelta por ese uno, pero si hay 5, ya es capaz que me conmueva. Vamos a ver qué dice Cabo acá. Por parte nomás me salía a mí, Alberto. Yo estoy escuchando desde Paraguay. Por parte nomás me salía a mí, Alberto. Yo estoy escuchando desde Paraguay, desde la web. Y por parte nomás me salía legalmente. Uno. Che, pero ahora ya sale bien desde Paraguay. Bueno. Miguel Ángel dice, ahora sí, dice. Bueno, 2 ya. Quiero escucharlo de Bazán, dice. 3 ya. Repetición ya, dice Miguel. 4 ya. Me anoto, no salía en la app de mi celular, dice Regino. 5 ya. Alberto, en el funeral de Juan Pablo II hubo 5 millones de personas y en el de Francisco 250,000. ¿Por qué esa diferencia? No sé. Hay mucha diferencia. Juan Pablo II es santo ya ahora. Cambió para bien la iglesia.
y consiguió derribar a la Unión Soviética. ¿Te parece poco? Y Daisy Marín dice, hola Alberto de Madrid, no escuché, por favor repetí. Bueno, vale la pena, quiero escucharlo de Bazán si se puede, recién, ahora se escucha. Bueno, Carlitos Mujica, ahora voy a poner. Por la aplicación no salía, dice Miguel Ángel Portillo, 10 ya. Sarcoma dice, a ver. Un verdadero desastre. No salía, o sea, estoy recortado. Los 10 minutos antes sí. O 5. Bueno, ahí está. 12. Y acá dice, por favor, repita lo de Osvaldo Bazán, dice Armin Rodolfo. 13. Repetición, porfa, dice Marisa. 14. No puedo decir más que no. Yo pedí 5. Y, a ver, dice Alejandro López Duarte. Muy buenas tardes, Alberto. Por internet no estaba saliendo, así que tuve que escuchar Charmando a mi pequeña Sonia Pila. Pero te perdiste una parte. 16. Ahora sale bien, fuerte y claro, dice Luciano Torres. 17. Y David Marengo dice, no vaya a repetir. Nunca falta David, será. Bueno, vamos a poner los primeros 15 minutos, ¿sí? Desde el minuto 2 otra vez. Bueno, ahí va. Hasta el 17 entonces. Aquí, sabiendo que, por supuesto, he recibido mucho odio por esta nota, pero también mucha gente que estaba muy de acuerdo y que tenía ganas de decir algo que no se estaba diciendo, acá, la nota, Francisco tuvo la despedida que se merecía. Francisco puede descansar en paz. Su despedida estuvo a la altura de sus principios y valores. Fue la despedida más hipócrita que se recuerde, en consonancia con una de las personalidades más hipócritas del siglo XXI. O quizá no lo sabemos, Jorge Bergoglio, además de sus promocionadísimos viajes en la línea A de subte, usó también el ascensor de Severance. Para quienes no vieron la serie, subís a ese ascensor y cuando bajás y entrás a la oficina, no recordás nada de tu vida anterior, de tu fueri. Pasás a ser un dentri por una vida en blanco. La cuestión se revierte cuando volvés al ascensor, dejás tu dentri en la oficina y sale tu fueri a vivir la vida común sin que fueri o dentri sepan nada del otro, aún siendo la misma persona. Sería la única explicación racional, imagínate. Entró al cónclave siendo el obispo reaccionario Jorge Bergoglio, su fueri, digamos, y salió hecho el papa del amor por la diversidad y coso, su dentri, digamos. Tal metamorfosis confundió de plano al kirchnerismo de la época que criticó al dentri como si fuera el fueri. Le tiraron con de todo. El tribunal que investiga la causa sistemática de robos de bebé le hizo lugar al pedido del fiscal Nickinson, donde dijo que Bergoglio tiene cosas que decir. Dijo una justiciera, Cintia García, a un atribulado, Víctor Hugo Morales, quien recordó que Estela de Cuadra, hija de una de las fundadoras de Abuela, denunció a Bergoglio como mentiroso al decir que solo se enteró del robo de bebés hace 10 años. Apropiación de bebés. Citan a Bergoglio. El tribunal que investiga la causa sistemática de robo de bebés le hizo lugar al pedido del fiscal Nickinson, donde dijo que Bergoglio tiene cosas para decir. En la declaración ante la ESMA, en la anterior declaración, Bergoglio había dicho que solo hace 10 años se había enterado de lo que había pasado con los bebés durante la dictadura. Estela de Cuadra, que es hija de una de las fundadoras de Abuelas, es la que ha hecho esta denuncia. Estela de la Cuadra declaró en la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre, y es más o menos para octubre, mirá, porque fue cuando me pusieron presa a mamá junto con cientos de otras madres. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta a papá para que lo reciba Mario Pitti, para que Mario Pitti se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio, y es Miriam Bregman, una de las abogadas de la querella. Página 12 también se hace eco del asunto y la nota continúa ahí. Hoy Estela de Carlotos dice, se fue uno de los buenos, no va a haber otro igual. Víctor Hugo Morales
Parece que hizo autocrítica y afirmó que los peores feligreses fueron los argentinos poderosos que lo combatieron y falsearon datos. Él, ponele. Él no es argentino. Volviendo al momento del anuncio, rápidamente el kirchnerismo entendió que le convenía más apoyar al Dentri que pelearse con el Fueri y decidió meterse de lleno en el ascensor de Severance. Todos olvidaron todo. No se explica de otra manera, sino que la persona que el 30 de septiembre del 2013, en una entrevista dijese, refiriéndose a los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? No se explica de otra manera, sino que la persona que el 30 de septiembre del 2013, en una entrevista dijese, refiriéndose a los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Fuese la misma que solo unos años antes había dicho, la boda gay es la pretensión destructiva del plan de Dios. Así que a la pregunta del Dentri, ¿quién soy yo para juzgar?, se le podría responder, tu Fueri. De hecho, en su famosa carta a los 4 monasterios de la ciudad en pleno debate sobre el matrimonio igualitario, carta que nadie recordó en estos días, mezcló sin dramas los misterios de la fe con los avatares mundanos del día a día. Argentina hervía en 2010 con las discusiones sobre el asunto y Bergoglio aprovechó su poder de autoridad eclesiástica para presionar a los legisladores. Eso de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César nunca fue muy cierto. Las llamadas fueron constantes. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios, dijo quien ahora es celebrado como el Papa de la Apertura y la Inclusión. O todos entraron en el ascensor, o todos son una manga de hipócritas del primero al último. No es muy difícil ver cuál es la respuesta más sensata. Sí, los gestos, la foto con las trans, piripipí, piripipí. Esos fueron solo gestos. Lo real fue mandar esa carta para incidir claramente en la realidad de este país. Y a pesar de lo que dijeron, que la carta era solo privada, para contarle a las monjitas de clausura lo que estaba pasando, eso me lo aseguró en la pantalla de TN el inclasificable Gustavo Vera, lo cierto es que se leyó en más de una parroquia en los movidos meses antes de la salida de la ley, ante fieles atónitos y aterrorizados. En ese momento, cada gay pasó a ser un enviado del diablo. Gracias, Jorge. Siendo súper buenísimos, admitamos que Bergoglio cambió de idea. Ok, cambió de idea. Es raro, pero admitámoslo. ¿Por qué no pidió disculpas? ¿Se arrepintió alguna vez de lo que había hecho y dicho en contra de la comunidad LGBT? ¿Por qué no lo dijo? Es más, él mismo dijo que debería la Iglesia dar disculpas. Dijo, creo que la Iglesia no solo debe disculparse, no solo deben pedir perdón a esta persona que es homosexual, a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas. Bueno, dale, empezá vos. Acá estamos, a la salida del ascensor, esperando las disculpas. En realidad no somos muchos los que esperamos. Gran parte de la comunidad LGTB también se sumó a los llantos hipócritas porque coso o porque subió al ascensor. Pero se sabe, los Dentri suelen tener problemas. A veces le quedan recuerdos del Fueri y ahí te quiero ver. Debe ser eso lo que le pasó en enero del 2015. A las 11:30 de la mañana del 11 de enero del 2015, los hermanos franceses de origen argelino Said y Serif Kouachi entraron en la redacción de la revista Charlie Hebdo en París, armados con rifles de asalto Kalashnikov, chalecos antibalas y granadas. Estaban reofendidos los pibes. La revista había tenido la osadía de publicar caricaturas de Mahoma. Por eso gritaron Allahu Akbar y mataron a 12 personas, entre ellos al director de la revista, Stéphane Charbonnier, a los caricaturistas Jean Cabou y Georges Borinsky. También mataron a un policía, Hamed Merabet, ejecutado en la calle. De paso, hirieron a 11 personas más. Ahí empezó la fuga de los simpáticos hermanitos, que fueron encontrados en el noroeste de Francia, donde fueron abatidos. Un cómplice de los chicos, Ahmed Koulibaly, mató a un policía en Montrouge y tomó rehenes en un supermercado kosher en París, matando a 4 personas. Resultado de la ofensa por las caricaturas, 17 muertos, 22 heridos.
la respuesta del Papa no se dejó esperar. Solo 4 días después de los asesinatos, de Colpito Gentil salió y dijo: È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se puede hacer burla de la fe. Si mi buen amigo el doctor Gasparri dice una maldición contra mi madre, puede esperar un puñetazo. Es normal. Dijo, es normal. Y sonrió. La brutalidad de la afirmación es tal que cualquier análisis es banal, a menos de que se tenga la intención profunda de mirar para otro lado. Bueno, hicieron una caricatura, que se jodan. Y así justificó 17 muertos y 22 heridos. Por eso suena tan hipócrita toda esa sarta de lloronas que hablan de alguien cercano a la gente. ¿A qué gente? ¿A la que se cree con derecho a matar porque no le gustó una caricatura? Claro que si el presidente le dijo al Papa lo que le dijo y ahora le dice lo que le dice, hay piedra libre para todos. CFK, Milei, La Cámpora, Imarra, Víctor Hugo, Estela de Carlotto. En junio del 14, el Papa recibe en el Vaticano con alegría a Milagro Sala y su colorida y nutrida comitiva. Hermoso. Detenida en 2016 por corrupción, extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, la señora Sala recibe un rosario de su santidad, pero no le alcanza, y le escribe manifestándole lo mal que la trataban. Pobre, dijo el Papa, y le escribió el 5 de mayo del 17. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil, me he informado de algunas cosas, comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto. ¿Se entiende? La religión es un gran consuelo para quienes sufren y Sala estaba sufriendo en ese momento. Lo que no se entiende es por qué no le respondió a Soledad Mendoza, Víctor Mendoza, Ivana Velázquez, María del Carmen González, Rosa Fernández, Rosalía Reyes, Martín Flores y Elso Moya del grupo Comité de Víctimas de Milagro Sala, que le envió una carta el 29 de mayo del 2017 en donde expresaban desconcierto y desánimo por su apoyo a su verduga. Le pedían una audiencia para contarle de primera mano el miedo y la angustia que les había causado la Milagro. Respuesta: 0. En diciembre del 21, la agrupación Jujuy con Esperanza y Paz vuelve a mandar una carta reiterando una audiencia para los padecimientos, para relatar los padecimientos sufridos, describiendo el terror causado por Milagro Sala y la Tupac Amaru. Respuesta: 0. No es cierto que este Papa re bueno siempre estuvo a favor de las víctimas. Lo de la víctima de Sala no fue la primera vez, ni la última. Tuvo 2 reuniones con dictadores cubanos, Fidel Castro y Díaz-Canel, a los besos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la dictadura jamás fueron recibidas, pese a sus intentos pedidos. En su enorme narcisismo, Francisco se autofelicitó por la liberación de 553 personas que hizo Cuba en el espíritu del jubileo del 2025. Pero nada dijo de que el Movimiento Cristiano Liberación calificó a las liberaciones como un intercambio para obtener beneficios económicos de Estados Unidos, más que un gesto humanitario. Y mucho menos reconoció que de todos esos presos no llegaron a 30 los que efectivamente eran presos políticos. Ojo, no es que no recibiese a familiares de víctimas de las dictaduras. Lo hizo si las dictaduras eran de derecha, como las de Chile o de Argentina. A las de izquierda no las contempló. Por eso pudo bendecir alegremente a Maduro y no nombrar ni una sola vez a el Helicoide, el mayor centro de torturas de su continente. Nada. Hasta el líder socialista Felipe González acaba de confesar que le pidió expresamente a Francisco que intercediera por los torturados de Venezuela varias veces. Hasta le envió, dijo, una larga explicación de cómo su intervención podría ayudar a esas víctimas. ¿Respuestas? 0. Putin hizo que Rusia invadiese Ucrania y provoca miles de muertos civiles apuntando directamente a sus ciudades. ¿Cuántas veces el Papa responsabilizó a Putin? 0, claro. Sin embargo, volvió con la idea de pollerita corta que ya había usado en el caso de Charlie Hebdo. El 3 de mayo del 22, en el Corriere de la Sera, dijo: no sé si la OTAN ladrando a las puertas de Rusia provocó la reacción del Kremlin, pero quizá lo facilitó. El 4 de abril del 22,
Mientras el mundo se enteraba de las atrocidades que el ejército ruso había hecho en Bucha, Kharkiv o Mariupol, Francisco tuiteó: hay que llorar sobre las tumbas. ¿No nos importa la juventud? Me adolora, sí, lo que sucede hoy. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables. Hashtag paz, hashtag Ucrania. ¿Queda claro? Queda claro. Mientras se descubrían las fosas comunes de civiles ucranianos torturados por el ejército ruso bajo orden de Putin, el bueno, el samaritano, decía que, y loco, todos tenemos un poco de culpa, ¿viste? No, yo no tengo la culpa de nada, Francisco. Fue Putin y el Papa, que es una voz escuchada, debía haberlo gritado. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Si tiempo después, el 25 de agosto del 23, por videoconferencia en el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos de Rusia, celebrado en la Basílica de Santa Catalina en San Petersburgo, les dijo a los muchachos rusos que lo escuchaban: nunca olvidéis vuestra herencia. Sois los herederos de la Gran Rusia de los santos, de los gobernantes, de la Gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, de ese imperio grande, educado de tanta cultura y tanta humanidad. Son herederos de la Gran Madre Rusia, por eso continuad adelante. Alabar la herencia de un imperio culto y humanista, cuando ese imperio está bombardeando civiles, no parece un acto de consuelo para las víctimas. Que se lo hicieron saber, claro. Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, las calificó de muy desafortunadas, sugiriendo que promovían el imperialismo ruso. El arzobispo Sviatoslav Shevchuk, líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, expresó gran dolor y preocupación, temiendo que inspiraran ambiciones neocoloniales, y planeó discutir el tema en un sínodo en Roma. Polacos, bielorrusos, lituanos le recordaron que ellos vienen luchando contra las arbitrariedades de ese imperio humanista hace años. En cambio, los medios rusos lo felicitaron por reconocer los valores imperiales. Por supuesto, en la lógica Bergoglio de todo esto, dijo que, bueno, que no quiso decir exactamente eso. Pero ¿cómo son, che? Se agarran de cualquier cosa. Dijo imperio, pero no por imperio, sino por coso. La organización terrorista Hamas entró el 7 de octubre a Israel. Mató, torturó, violó a más de 1.000 personas que estaban despertando o desayunando en una fiesta. No hay una sola transcripción oficial del Vaticano en donde conste que el Papa haya nombrado a Hamas. Siempre habló, al menos oficialmente para el Vaticano, no en reportes periodísticos o en reuniones privadas con rehenes o con palestinos, de terrorismos o organizaciones terroristas, que es como decir que el Holocausto fue provocado por un ejército y no nombrar a los nazis. La excusa siempre es la neutralidad, para poder servir como canal de comunicación entre partes en conflicto. El afectuoso saludo de Hamas y la recordación cariñosa de su figura, con motivo de su muerte, deberían acabar con esa excusa para siempre. Por otra parte, neutralidad que no sirvió para liberar rehenes, ni para frenar a Maduro o a Putin. Solo sirvió para quedar bien con todo el mundo y recibir los saludos mortuorios que hoy recibe. Los torturadores del 7 de octubre le agradecen al Papa los esfuerzos por la paz. El chiste se cuenta solo, pero no es un chiste. Como no lo fue el niño Jesús envuelto en una cufilla, el pañuelo palestino de la resistencia que el Vaticano expuso esta Navidad. Pocos saben que ese pesebre fue regalado por el Comité Presidencial Superior para Asuntos de las Iglesias en Palestina, integrante de la Organización para la Liberación Palestina. Y el gesto no fue un chiste, porque en medio de la ola de desinformación de los militantes pro-Palestina, se está intentando instalar que Jesús fue palestino. Desde el amigo de Francisco, Maduro, hasta los amigos de Francisco, Hamas, insisten con esa soncera ahistórica. Por eso, tanto desgarro por la figura de un papa que sonrió a todos, pero benefició solo a algunos, puede menos que sonar a hipocresía. Por eso, todos estos periodistas que se enojan tanto, y con razón, con el presidente porque nos trata como nos trata, se olvidan de la carta que el 7 de abril Francisco le mandó a su amigo Gustavo Silvestri. Todavía la pueden ver en el sitio del Gato. En donde le dijo: siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas: desinformación, calumnia, difamación, coprofilia. Y según me dicen, a algunos autores le pagan para esto. Triste, una vocación tan noble como la de comunicar, ensuciada de esta manera. Ojo, dije que la nota está, pero para encontrarla deberán buscar, porque está escondida entre los avisos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Entre Ríos, el Gobierno de Chubut, las municipalidades de Pilar, Tigre, La Costa, San Martín o de Alba.
Había empezado este escrito con lo de Severance, pero me lo olvidé en el camino. Pensándolo bien, no hay ningún Severance. Bergoglio siempre fue esto. Ni reaccionario ni progresista. Oportunista, narcisista, que no vino a salvar al mundo de ninguno de sus males. Solo le lavó los pies a algunos presos y la cara a unos cuantos dictadores. Disculpen, escribir cualquier otra cosa de mi parte hubiera sido hipócrita. Y ya hay demasiada competencia. Esta fue la nota. Que voy a mostrarte ahora es lo que... Ahí está. Sin desperdicio. Hasta yo, que ya escuché varias veces y escuché otra vez temprano acá, me encantó volver a escuchar porque uno va entrando más en el tema a medida que va concatenando cosas que escuchó al principio y por la mitad ya no asocia, pero al escuchar varias veces, todo tiene sentido, todo está bien hecho en esta crítica mordaz, pero certera de Osvaldo Bazán a Jorge Bergoglio. Bueno, ayer hubo elecciones en Rumanía, o Rumania, como vos quieras decirle, ¿verdad? Total, no van a entender ellos que hablan en rumano. Fue una elección que se repitió. ¿Por qué? Porque en la primera que se realizó el año pasado, ganó un político que reniega de la Unión Europea, que critica a la Unión Europea. Y eso no le gustó a la Unión Europea. Entonces tramaron un sistema para que se anulen las elecciones. Y se anularon las elecciones. ¿Qué pasó? El candidato vetado, el candidato que ganó el año pasado, Georgescu, hizo campaña por otro político. Hizo campaña por George Simeon. Y lógicamente, si Georgescu ganó la primera elección y ahora hace campaña por otro político, ese otro político va a ganar. Yo estaba seguro de eso, de que iba a ganar Simeón. Pero no llegué a vislumbrar que iba a ganar por tanto. Ganó con el 40% de los votos y el que le sigue, el ubicado en el segundo lugar, ganó, o sea, tuvo solo el 20% de los votos. O sea, le dobló la cantidad de votos. Esto hizo que hoy el primer ministro, cuyo candidato salió tercero, renuncie al gobierno de Rumania. O ya por a rumano, le devolvieron la jugada a Europa. Revirtieron la injerencia de la Unión Europea que le sacó de la carrera a Georgescu, a quien además le prohibieron que se vuelva a presentar. Y eso muestra que la élite de la Unión Europea, esa élite a la que nadie eligió, esa élite de burócratas solventadas por multimillonarios globalistas, está en pánico. Ven que corren el riesgo de perder su poder. Y por eso estuvieron dispuestas estas élites a cuestionar resultados, si estos resultados electorales les resulta incómodo. La anulación de las elecciones en Rumania y la exclusión después de Georgescu significa, y todo el mundo cayó, y no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, significa una enorme pérdida de la legitimidad democrática. Si hay una élite, un grupo de burócratas capaces de anular una elección porque el candidato que el pueblo elige no les gusta o va en contra de los intereses de esa élite, entonces suspenden las elecciones, muestra
que no hay legitimidad democrática, no en Rumania sí, en la Unión Europea. Y esto es relevante para nuestro país porque los embates de la Unión Europea a todo nivel en muchísimos países también están presentes en el nuestro. Ahora vi que hay se anuncia una reunión de inversión de capitales europeos en el Paraguay propiciados por la Unión Europea. ¿Por qué hacen eso? Porque para ellos es fácil. Ellos tienen la máquina que imprime euros. Y te puede enviar un vagón de euros, no les calienta. Pero detrás de eso están las políticas globalistas. Yo estoy seguro, como que me llama Gumersindo, que si hay inversiones europeas, va a haber con una agenda, esa inversión va a venir con una agenda globalista de ideología de género, de conversión de niños con disforia de género, un montón de cosas. De estos planteamientos ecologistas ridículos que no están basados en la ciencia. Así que hay que estar atentos siempre. Bueno, en Rumania, volvamos a Rumania. Yo creo que no está todo dicho. Por 2 veces el pueblo rumano se expresó y dijo: queremos un gobierno de derecha, pro familia y anticorrupción. Pro familia ya es un pecado para la Unión Europea. Y yo creo que todavía estarán barajando los de la Unión Europea a ver qué pueden hacer. Y créanme que es posible que quieran hacer cualquier cosa para no perder en Rumania la hegemonía socialdemócrata que hay en toda Europa. Estoy seguro de que van a intentar algo otra vez. Estoy recontra seguro. Pero también el rumano es el paraguayo europeo. Paraguay no hueví. El rumano es manso, tranquilo, hasta que le tocas. Y no se deja llevar por la moda y por la propaganda. Mucha gente dice, este país es muy tranquilo, el paraguayo es muy manso. No es cierto, el paraguayo es tranquilo hasta que le tocas la oreja. Acuérdense de que había 400.000 paraguayos la noche del marzo paraguayo para evitar la dictadura de Lino Oviedo. Hay que tener un poco de memoria. Y así mismo es el rumano. No creo que aguante una segunda intervención grosera de la Unión Europea buscando anular otra vez las elecciones porque el candidato que ganó no le gusta. No creo que ocurra eso. Así que vamos a estar expectantes, vamos a ver en qué termina esto. El 18 de mayo, o sea, en 13 días, hoy el 5, ¿verdad? El 18 se hace la segunda vuelta entre el candidato de la derecha que obtuvo el 40% y el segundo ubicado que no es el oficialista, pero es de un partido, digamos, ambiguo que obtuvo el 20%. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que se deje al pueblo rumano elegir libremente a su autoridad y elegir libremente el rumbo. Rápidamente, lamentablemente también, Europa se está convirtiendo en la Unión Soviética, en una dictadura, y es una pena. El continente en el que nació la democracia, en la Grecia de Pericles,
está pasando por un momento muy peligroso, no solo para Europa, sino también para el resto del Occidente. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, porque Granusa es excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes aman las carreteras, porque es símbolo de desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Radio 1000 te escucha, te informa. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. El inicio de la jornada informativa despliega hechos y protagonistas de lo que se comentará durante el resto del día. Daniel Ríos, Ana Rivas Tardivo y Enrique Lugo se encargarán de que te enteres de todo lo que necesitas saber. 1000 Noticias AM, lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Radio 1000 AM. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:16. A ver qué dice la gente. Silvio dice, ¿cuál es el problema que Manuel fuera palestino porque Jesús se lo puso después? Silvio Lugo no es palestino. No existía Palestina en ese tiempo. No existía. Palestina es una creación de Inglaterra.
Es un disparate lo que decís, Silvio. Ceausescu, entonces Georgescu. No, ahora vuelve con más poder. Su candidato va a ganar si es que no le hacen trampa. A ver qué dice Aníbal. ¿Qué tal, Alberto? Agarré la última parte nomás ya de eso que estaba leyendo este periodista sobre el Papa comunista Francisco. ¿Quién dijo eso? ¿Qué buscamos en la red para pasarla a los perros? Porque realmente dijo muchas verdades el tipo. Y Francisco era un comunista, no hay nada que decir, así de simple. Comunista, pero de aquellos fuertes luego. Aníbal, se llama Osvaldo Bazán y su canal de YouTube se llama Planeta OV por Osvaldo Bazán, ¿verdad? Planeta OV, busca Aníbal, ahí va a encontrar. Hungría tampoco está alineado, dice Hugo Medina, y a todos los que no están con su agenda los tildan de ultraderecha, así es un disparate eso. Era un cago de risa ver France 24, Deutsche Welle, BBC, se tiraban todos de las trenzas, los tres. Qué útil hubiera sido el documental hecho por el periodista Curepa mientras Bergoglio estaba con vida. Ahí se le podía haber pedido explicaciones por todo eso que se menciona en el reportaje. Pero ahora ya, me ha complicado el tema. Demasiadas veces. Acá en la radio nosotros le hemos cuestionado a Alejandro López Duarte. No, es así nomás. Dice acá, debate Axel Kaiser con el señor Gomali, el Papa Francisco. Voy a mirar, Gino, gracias. Vamos otra vez a la pausa. Transmite Radio 1000 AM. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Explicar lo que sucede en la economía es cosa de expertos y nosotros lo sabemos. Economía a 1000, 60 minutos de información especialmente seleccionada para vos de la mano de MF Economía e Inversiones. Economía a 1000, lunes a viernes de 11 a 12 horas por Radio 1000 AM. Te escucha, te informa. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.
19:21 minutos. Bueno, ayer Yemen, uno de esos países belicosos que hay en Oriente Medio, atacó el aeropuerto de Tel Aviv con misiles. Se suspendió en todo lo de un quilombo, se armó. Bueno, hoy respondió Israel. Dice la información, el ejército israelí lanzó este lunes un ataque aéreo sobre el estratégico puerto de Al-Udeida en Yemen, como represalia al misil disparado por los hutíes que impactó el domingo en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv, dejando un saldo de 6 heridos. Es la primera ofensiva israelí en territorio yemení desde que reanudó sus operaciones militares en Gaza el pasado 18 de marzo. El misil hutí logró atravesar los sistemas de defensa aérea de Israel, marcando un hecho inédito en la reciente cadena de ataques provenientes de Yemen. Ante esta situación, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que respondería en momento y lugar. Y ya llegó rápidamente el momento y lugar. Dice Gino, hola Albert, ya lo dijo Axel Kaiser en el 2018 sobre las posturas equivocadas de Francisco sobre la economía y el principio de solidaridad. Muy buen video, cuando lo tengas tiempo, míralo completo, sin desperdicio. Un abrazo Albert, abrazo para vos Gino. Por suerte soy agnóstico, pero no escapo de la política. ¿Qué quiere decir agnóstico? Respondeme un poco de eso, Sarcoma, mientras nos vamos a la última pausa. Transmite Radio 1000 AM. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. La siesta informativa en Radio 1000 la hacemos desde el piso 19. Una propuesta que vincula lo sucedido con lo que está por suceder. Héctor Alegre y Enrique Lugo te informan en el piso 19. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas por 1000 AM. Te escucha, te informa. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Nos seguimos escuchando un carajo, pues ya nos vamos. Volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora, la Radio 1000, ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por carreteracielomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de